Picante lección del presidente mexicano. López Obrador ha sido claro. El viraje de la noche a la mañana en la posición de Biden con respecto a Maduro, ahora que necesita a Venezuela y sobre todo a su petróleo, es vergonzosa. Como todo un estadista, el presidente de la nación azteca se ha atrevido a dar una nueva cátedra de coherencia política, recordando cómo era la política exterior yanqui hacia Venezuela antes de que estos necesitaran con urgencia su energía. ¿Qué le ha dicho AMLO a Biden? Los detalles de esta historia te los contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Las nuevas declaraciones de AMLO no tienen desperdicio. Entre varios puntos altos en una nueva conferencia de su acostumbrada mañanera ante los medios de comunicación, se ha referido a la falta de coherencia de Biden, atreviéndose incluso a darle consejos al respecto. El presidente advertía sobre la falta de escrúpulos de las autoridades de la potencia con la que comparte una de las fronteras más grandes del mundo. Ya los conocemos, son muy ventajosos. No tienen llenaderas, explicaba el líder mexicano. Así los definía López Obrador en una frase coloquial para afirmar la desvergüenza política de estos funcionarios en unas declaraciones que de a poco fueron subiendo de tono con cuestionamientos cada vez más severos, incluyendo a las recientes conversaciones entre Washington y Venezuela. Incluso no tienen ideología, detalla AMLO sobre los funcionarios que mueven los hilos de la Casa Blanca en un dardo claro al presidente Joe Biden, a quien después atiza aseverando rotundamente: solo tienen intereses, su Dios es el dinero, sentencia. Por supuesto, López Obrador no podía pasar por alto como ejemplo de doble rasero las conversaciones públicas que se han instalado entre la Casa Blanca y Maduro en los últimos días, producto del corte paulatino de suministro de petróleo de Euroasia que está fomentando Occidente. En el caso de Venezuela, decían horrores del país. Señala López Obrador sobre las intensas campañas políticas y económicas contra la nación bolivariana, para luego afirmar: lo peor era Venezuela e incluso sin dudas alertaron a los opositores contra el gobierno del país, acusa el presidente mexicano. Esto para luego referirse al caso emblemático del impulso de Juan Guaidó como supuesto mandatario nacional. Yo recuerdo que fue este señor al Congreso de los Estados Unidos donde le rindieron un homenaje, explica AMLO, quien ilustra así el nivel de compromiso con la oposición radical en el país. Este hecho sucedió durante el último año del periodo presidencial de Donald Trump, cuando se decidió reconocer una supuesta presidencia del exdiputado por sobre el presidente Maduro. Postura que provocó una oleada de incautaciones de recursos al país como refinerías de petróleo, recursos en metálico y oro, cuentas congeladas con beneplácito por parte de Guaidó y que Biden ha mantenido a un año de su gestión. En su momento, recuerda el líder de México, que los senadores de ambos partidos aplaudían y vitoreaban de pie, con pasión y euforia, detalla AMLO, quien destacó esto como una muestra de respaldo a la postura de la administración estadounidense de reconocer a la instauración de un presidente paralelo en Venezuela. Ahora el contexto mundial ha cambiado. La escalada del conflicto en el este del viejo continente ha llevado a Biden, apegado de un pragmatismo asombroso, a transformar de golpe y sin miramientos su política exterior para ir directo a Caracas a negociar concesiones en materia energética. No podría ser a otro. Tal como lo ha dicho Nayib Bukele, presidente de El Salvador en semanas recientes, Biden ha claudicado pidiéndole petróleo a su enemigo. Apurado por la situación compleja en la que está, que parece alargarse, el presidente ha tomado una decisión altamente criticada por sectores radicales. Figuras de ultraderecha estadounidense, como el prominente senador conversador por el estado de la Florida, Marco Rubio, ha sido de los más duros en criticar el acuerdo, al igual que el propio Guaidó, aunque por razones distintas, ya que esperan que se profundicen las sanciones. Así señala López Obrador la noticia que sorprendió al mundo y no dejó indiferente a nadie.
De repente, hay un acuerdo con Venezuela para que una empresa petrolera estadounidense extraiga 1 millón de barriles de petróleo diarios del país, señaló el presidente. Las negociaciones han permitido que la petrolera más importante de la potencia del norte de América amplíe sus operaciones de estación de petróleo en el país, declarando estar alistándose para iniciar a expandir en breve. Además, se mantiene la promesa en el aire de una posible y ansiada flexibilización de las sanciones impuestas desde Washington que embargan bienes de Venezuela y de su industria petrolera. Y ahora, por los problemas con el petróleo, hacen un trato. ¿En dónde quedó el pleito?, se pregunta el presidente mexicano durante su intervención en la acostumbrada rueda de prensa mañanera, para luego añadir ¿dónde está Guaidó? ¿O qué fue lo que le prevaleció? Lo que está por encima de todo son los intereses, se responde el propio AMLO y afirma, ya nosotros sabemos eso, aseveró, para luego explicar que este es un ejemplo perfecto para describir la política exterior de Washington que ilustra sobre todo a los más jóvenes. El mundo ahora ve cómo la Casa Blanca se acerca sin reparo a Venezuela, que lleva más de 8 años sumida en duras sanciones estadounidenses, de las que se desprendió una brutal cacería financiera, diplomática y política en todo el mundo, que no menguó ni en los peores tiempos de la pandemia. En este sentido, luego de citar este ejemplo claro de lo que es la camaleónica política yanqui, ha dejado un consejo importante para las autoridades del gobierno que dirige Joe Biden, a quien todavía le queda la mitad del periodo presidencial por delante. Hacen mal, espeta AMLO a la cara de Biden, a quien además le dice, la política debe ser un imperativo ético y tiene que haber principios, estemos o no de acuerdo con el otro. Instruye el líder de la Cuarta Transformación en su mensaje al mandamás de la potencia del norte. Asimismo, el presidente continúa su lección afirmando, ya cuando se llegan a esos niveles de pragmatismo y no existen ideales ni principios, cuando solo se trata de intereses, hay que decir que estamos en una profunda crisis política en el mundo, advierte el presidente mexicano. AMLO da cátedra a Joe Biden. El presidente de la potencia del norte ha sido altamente criticado y sus capacidades para conducir el país son cada vez más puestas en dudas, atizadas aún más a medida que se complica en el conflicto en el Donbass. Lo seguro es que Biden mantenga su posición. Washington se encuentra en una situación tensa, podría mandar al país a una caótica situación de escasez, pero al menos guardará las formas después de esta crítica de AMLO. Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.